¿Cómo ocurre esto? ¿Qué pasa? ¿Qué nace en ti? ¿Cómo te lleva a montar tu propia marca? Bueno, yo llevaba ya casi 13 años trabajando en Vodafone en el área financiera y Vodafone compra la compañía Ono por el tema de la fibra y todo esto Oh, no, qué que mítica. estaba pasando. Telefónica estaba empezando con la fibra muy duro, Vodafone necesitaba a alguien que tuviese fibra, de construirlo era... ¿Llegaste a estar en Airtel? Perdona. no, Ya era Vodafone, ¿no? era Vodafone ya. Vale, 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 vale. Y cuando compra Ono, deciden meter a todos los empleados de Ono en la compañía. Bueno, deciden, no tenían obligación. Y entonces ahí sobraba gente. Hicieron un primer ERE, yo ese ERE le salté, hicieron al año siguiente otro ERE, en el que yo me apunté voluntario porque en mi cabeza ya estaba el proyecto de montar algo. No tenía muy claro el qué, pero tenía como algo en la cabeza. Entonces, como ya lo tenía en la cabeza, estuve como un año y medio yendo y viniendo en el AVE, haciendo Valladolid-Madrid todos los días. A partir de ahí me apunté el ERE, estuve un año em, preparando todo el proyecto. Pero porque trabajas en Madrid. O sea, cuando ibas en AVE, o sea, tu trabajo era allí, por eso ibas y venías. Sí, Vale, yo vale, vivía aquí vale. y entonces como ya tenía la cabeza de que me iba a ir, ya estuve yendo y Sí, sí, viniendo sí, durante sí. un año hasta que finalmente me apunté voluntario al ERE y me fui. Y estuve desde que dejé Vodafone, estuve un año preparando todo el proyecto de fuga, que realmente todo esto nace porque lo principal era hacer ropa y tal, pero luego pensé, al final yo llevaba coleccionando zapatillas desde muy pequeño. O sea, yo tenía colecciones de Jordan, cuando ahora Jordan no me hace tanta ilusión como antes. Me gusta, pero no tengo nada de lo que tenía antes. Yo tenía colecciones de Jordan que si ahora mismo las tuviese, no las hubiese tirado o las hubiese regalado, valdrían mucho dinero. Y todo empezó porque Jordan al final su imagen son las zapatillas y a partir de ahí creé unas zapatillas que es el primer producto que salió O sea, con la ¿fue marca. algo incluso inspiracional? O sea, el rollo Jordan y lo que crea a su alrededor. Más el concepto zapatilla Ajá. que todo lo que Vale, vaya vale, vale, vale. con su producto. No se parece una zapatilla a otra, pero más era el concepto de zapatilla. Y o sea, todo se inicia, la base fueron las zapatillas. Tú tenías conocimientos de algo relacionado con Pero, ropa cero. pero. O sea, estamos hablando de un loco absoluto Yo era con un ilusión. consumidor de ropa de todo tipo. Sí, pero con los conocimientos de estas me gustan, este color mola. Vale. Ya Y está. o sea, ¿qué te encuentras cuando llegas a decir, monto mi marca y dónde compro las zapatillas para que otros la compren? ¿Cómo las diseño? Pues hablando mal no tenía ni puta idea. O sea, cero. Y al final lo que haces es sobre un boceto en papel. Cierro varias reuniones en Elche, que al final es como la cuna del calzado, Sí. y me reúno con varios. Me acuerdo que ese viaje a Elche yo tenía un concierto de Coldplay por la noche, entonces dije, voy a Elche, y de ahí ya me voy a Barcelona al concierto de Coldplay. Tenía como el tiempo ajustadito porque para luego los horarios del viaje y tal. Y me acuerdo que una reunión, no, 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 sobre todo te decían que no por yo quería hacer una pequeña producción y ahí mucha gente trabaja en Inditex, entonces tienen como producciones muy grandes. Hasta que me acuerdo que ya me iba de hora a una reunión que no tenía cerrada, encontré una fábrica, entré y pum, fue como, perfecto, ¿qué quieres hacer? Venga, lo hacemos. Y ellos sí se atrevían a algo más pequeñito. Eso es. Es como que apostaban por marcas pequeñas que saben que si en ese momento esa marca Mm. crecía, la iban a tener ellos. ¿Teníais algún competidor directo en ese momento de alguien en quien fijarse cómo le había funcionado? De marcas, ha habido muchas marcas en estos poquitos años, en los años más cercanos. Cuando nos metimos con calzado, que era este caso, en esa época había salido hace muy poco Pompey. No, porque la ropa no la tocábamos en ese momento, era exclusivamente zapatillas. Y era el único que estaba en ese nicho. Entonces, tema de ropa, hay muchos, pero el tema de calzado a nivel España era un nicho como muy cerrado. No había mucha competencia. Entonces, por eso también encontramos el tiro en eso. Camisetas y sudaderas, pues, como ahora, hay un montón, pero en calzado hay muy poco. Tienes marcas grandes, Sí, pero claro, tienes las grandes que en realidad no dejan de ser competidores eso es. del producto, pero no es el competidor directo, porque entiendo que el nicho, pues al final el consumidor de Nike, de Adidas o de Mm. otras marcas multinacionales, cuando se fijan en este calzado, no,
O sea, sí, a lo mejor tienen alguna, pero es porque Sí, le gusta eso este es. tipo de calzado. Vale, pues estás ya en Elche, te han dicho que sí, los Llego tarde diseños. al concierto porque, claro, O sea, era algo importante, entonces Coldplay dije, no esperó a no. tu llegada, no me lo puedo creer. Tienes ya esa fábrica que lo va a hacer Sí, y tú tienes unos bocetos, unos dibujos de qué quieres un crear, dibujo, un dibujo. un dibujo en papel. Creo que lo tengo en casa todavía. Y ese dibujo, o sea, con lo Se que lo tú presento, sabías, se lo enseñas. me mandan un primer prototipo. Bueno, tenemos que diseñar unas suelas porque había que la manera de fabricar es un vulcanizado que se hace sobre unas planchas que tienen, tú diseñas un dibujo, entonces se mete caucho y con calor se crea una suela y luego se junta con la tela, igual, todo el proceso de fabricación. Eh, Se hace una primera muestra, la recibo y horrible. Qué pena no haberla traído, que la tengo. Horrible. Entonces, a partir de ahí hicimos mejorando, 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 como varias muestras, un proceso bastante largo, y conseguimos ya, cuando recibí la última, fue como, ok, esto es lo que yo quería, adelante. Y es horrible porque no era lo que tú querías o porque la calidad no era buena. No, la zapatilla era feísima. Vale, vale, vale. O sea, lo que es el Feísima. diseño general, no en sí de la suela, sino Sí, que lo que tú recibías no era lo que querías vender o que veías difícil vendérselo a alguien. la forma, los ojales eran muy pequeños, el cordón muy largo, todo mal, todo mal. O sea, no había nada bien. Y en ese dibujo, claro, al final entonces es un dibujo de, o sea, pues yo que sé, a lo mejor tú yo de ese momento ya estaba más formado de alguien que acaba de Sí. empezar porque ya has hecho todas las búsquedas en internet necesarias, pero al final haces un dibujo. Habrá Mm. cosas, detalles técnicos que en ese momento no tienes en cuenta. Eso al final tienes ayuda al principio, sobre todo ayuda de la fábrica. Te dice, mira, esto se puede hacer, esto no, ¿qué te parece si hacemos esta forma? Y a partir de ahí vas conociendo un poco cómo funciona todo. Y ya consigues la zapatilla Conseguimos la que te zapatilla, gusta. seleccionamos colores y empezamos a preparar lo que es packaging, redes sociales, web, todo lo que es, sobre todo el tema de la marca. El nombre, el storytelling, fotografía, vídeo, todo, todo, todo. Y estos conocimientos de cómo montarlo, los sabes por de dónde tienes esos conocimientos. O sea, dime que hubo una búsqueda en Google de cómo, Sí, claro, por supuesto. cómo De montar. todo, de todo. Vale, y ya una vez que tienes eso, ¿por qué en ese momento piensas que el medio adecuado son las redes sociales para ello? Cuando otros hubieran montado una tienda física o qué ves o por qué ves que hay este. Porque era el momento que estaba todo el tema de online creciendo mucho, entonces era como, lo veías como fácil, que luego no es tan fácil. Ujú. Es cierto que si volviese atrás, creo que cometí un error, que es el tener dinero, porque justo yo había cobrado toda la parte después de 13 años, todo el finiquito de tal, entonces creo que el empezar algo con mucho dinero, tu creatividad baja. Sí, Si tienes poco dinero, tu creatividad crece. Como teníamos dinero, hicimos cosas que ahora mismo no haría, como pagar por sesiones de fotos, precios que no estoy pagando ni ahora. em, Cosas como producir unas suelas a medida, que creo que es algo que mucha gente no le da valor cuando podéis utilizar una genérica, sobre todo mm, para empezar. Entiendo que luego te puedas crear unas suelas personalizadas y tal, pero para empezar a gastarte un dineral en unas suelas personalizadas es otro error que cometimos. Y muchas cosas así de gastos que, como había dinero, no lo pensabas mucho. Si tuviésemos tenido poco dinero, que hubiésemos sido más creativos sí. y hubiésemos Y hecho cosas cuando mejor. empezáis, ¿cuántas personas o sea, cuántas personas tienes en el equipo para llevar a cabo esto? Al principio yo solo. Tú solo. Y Es la que tratamos con una agencia para todo el tema de fotografía, el tema del nombre, el storytelling y todo esto, pero yo solo en el salón de mi casa. bueno, al final es menos problemas, ¿no? De con quién debatir ciertas Sí. cosas. Te encontrarás otros problemas, pero de todas maneras yo tengo como la teoría, que además en casa les tengo achicharrados con eso, de cometiste todos esos errores, pero todos esos errores que has cometido son los que te hacen estar hoy donde estás. O sea, cada uno de esos errores. Sí, pues seguramente ahora ese fotógrafo sepas qué decirle o qué necesitas Mm, para llegar o qué negociar con él para llegar al precio justo, proveedores, etcétera. Entonces, pues todos esos errores no les cometerías hoy, pero seguramente si no les hubieras cometido en ese momento les volverías a cometer. Entonces, sí.
estás donde estás por los errores que cometiste y en lo que te equivocaste y acertaste. Entonces, en este punto, ¿el storytelling de la marca nace de algo tuyo o la propia agencia, según ciertas ideas, te propone cómo orientarla o tenías una idea clara? Tenía como una idea y sobre eso se hace un texto que sea como más conjunto para que sea más atractivo a la hora de leerlo. Pero la idea estaba prácticamente clara. Queríamos que era un producto que fuese sobre todo atemporal, algo que no fuese como moda ¿Sí? y sobre todo el otro tema que tratamos mucho que es el tema de la comodidad. Algo que no se le da valor. Es verdad que ahora se está dando un poco más de valor, que antes no se le daba valor a la gente joven, no daba valor a que un calzado fuese cómodo, sino que fuese bonito. Sí. El cómodo lo tenían marcas como Geox, que era como algo que es como comodidad, es como para la gente mayor y no para la gente joven. Yo he llevado zapatillas de un número menos que el mío porque no había mi talla y me encantaban. Pero esa Jo, mentalidad, te diría que raro eres, pero es que creo que lo hemos hecho todos. sí, Eso porque te dicen, es que en 43 no la tengo. Y entonces de repente haces, bueno, tampoco me molesta tanto. es, Es verdad que a lo mejor me corto un poco más las uñas y me vale. Pero, pues, ¿sabes dónde creo yo que como que empezamos a darle mucha importancia a la comodidad? A mí me ha pasado en cuanto he tenido hijos. No he valorado nunca mis propios pies. Al final, por lo que tú dices, pues me gustan estas y en el 44 no las hay, pues 43 está bien. Pero en el momento que tienes hijos y ves que es cierto que el calzado, si es más redondeado, le favorece el crecimiento del pie, o sea, como que somos más con los pies de otros que con los nuestros propios. nosotros pensamos que por qué no hacer un producto que fuese bonito y que a la vez fuese cómodo. Ujú. Entonces, es tan sencillo como trabajar un poco más el producto interior y no el exterior y cambiamos la plantilla, que es verdad que aumentó el coste, pero también Vale, vale. notamos algo que comentaba mucho la gente, que es, pues sí que son cómodas, como que ya habían oído a alguien que les había dicho, esta zapatilla es muy cómoda, entonces trabajamos mucho sobre eso, el storytelling trata mucho sobre eso, todo el contenido que se generó en ese momento es sobre eso, en la web hay un apartado solo para la plantilla, está como muy trabajado el tema de la comodidad. Y esa es una parte que de las marcas me apasiona, que es que al final dos personas pueden hacer una marca con el mismo producto, pero la forma en la que tú cuentas lo que es tu producto es lo que hace que funcione. Entonces, o sea, ¿cuál era la historia inicial del producto? Sí, entiendo que sigue siendo la misma, pero ¿cuál era la historia? Por qué la vuestra era especial? Sobre todo por, ya te digo, un producto atemporal, un tema de calzado que no estaba muy en auge a nivel Made in Spain, digamos, y, y el tema de la comodidad. Es una cosa que no le dimos mucho valor al principio, pero sí que lo hemos ido trabajando bastante. Pero era un tema de marca, Sí, esencialmente, sobre todo. y en redes o en imágenes, en vídeos, ¿cómo transmites comodidad? Trabajas mucho sobre la plantilla. O sea, que se hable mucho sobre ella, porque es verdad que he visto vídeos vuestros como muy pros Mm. de modelos y demás, pero no es fácil transmitir a alguien a través de un vídeo que algo es cómodo. Sí, no es fácil. Ahí hay que contar una historia. Hay Claro. que la parte de humanizar la marca, de salir hablando y contando algo, también eso también Sí, le da mucho valor a la marca. claro, pero por eso, porque es algo que no puedes tocar, te tiene que contar a alguien que algo es Sí, cómodo. Un sofá es cómodo porque alguien te dice que lo es o porque tú te sientas y lo pruebas. Entonces, en un calzado supongo que prueba este producto porque notarás que es cómodo respecto al resto, y al final, como os he dicho toda la vida, el mejor marketing es el boca a boca. tal cual.